Muy bien, entonces estamos entrando en el capítulo número 3 del libro de Romanos. Una gran bendición que hemos podido tener de estudiar el libro de Romanos. ¿Qué está pasando aquí? Okay. Y si vamos al libro de Romanos capítulo 3, vamos a estar desglosando como siempre versículo por versículo. Romanos capítulo número 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo número 2: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En este caso estamos viendo, hermano, cómo Rab Shaul empieza a hablar simultáneamente en el capítulo de 3 sobre los judíos y sobre los Ger Sadik y su postura. El libro de Romanos habla mucho del judío y también a las naciones, pero primeramente al judío y después a las naciones. ¿Por qué? Porque ahora sí, hermanos, que a la persona que se le advierte o se le da por adelantado alguna cuestión, esa persona es responsable no solo de él o ella seguirla, sino de que otros también sepan. Cuando usted sabe que algo es dañino, usted tiene la responsabilidad de decir: sabes que no comas esto, no hagas esto, porque te puede causar daño. En este caso, ¿en qué se beneficia el pueblo judío? Bueno, que a ellos primeramente se les dio la Torah. Pero eso siempre hemos establecido que en cierta manera Israel se vuelve como nuestros maestros. Israel se vuelve el ejemplo a seguir porque ellos recibieron la Torah desde un principio. Las naciones no la teníamos. Las naciones la recibimos a través de Yeshua, cuando Yeshua nos abrió la puerta. Pero en sí Israel recibió la Torah en el monte de Sinaí, y de esto sí tienen de qué jactarse en cierta manera. Vemos ahí que Israel tiene la ventaja en practicar, en experimentar y reconocer la voluntad de Hashem y su palabra. ¿Por qué no vamos al Salmo 147? Si me lo buscas, mi amor, por favor. Salmo 147. Amén. Si lo pudiera leer, hermano José, con voz audible, por favor. Salmo 147, y vamos a estar viendo 19 al 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. A ninguna otra nación se le dio la Torah más que Israel en el monte Sinaí. A ellos se les entregó la palabra del Señor. A ellos hablaron los profetas. Y es impresionante que había ciertos profetas que sí hablaban a las naciones, pero específicamente los profetas iban directamente a Israel. En este caso, el libro de los Salmos dice: a ninguna otra nación se le ha dado la palabra más que Israel. Entonces, en este momento podemos ver que ellos son responsables. Ahora, desafortunadamente, con esto mismo creó una altivez dentro del pueblo de Israel, y lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 3, 3:9, y si alguien lo tiene, lo puede leer con voz audible. Mateo, capítulo 3. Amén. Adelante. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Desafortunadamente, hermanos, el pueblo de Israel con el tiempo tenía esta jactancia, esta creencia que decir: bueno, tenemos la Torah, entonces en otras palabras ya lo hicimos. Ya la hicimos, ya estamos bien. Pero desafortunadamente, hermanos, aquí Yeshua les dice: no crean que nomás porque se les ha dado la Torah, ya la hicieron. Porque aún pueden decir que Abraham tienen por padre, la persona que se estableció el pacto. Pero aún Hashem puede que de estas piedras, que esta gente más dura y más difícil, que de ellos broten hijos para Abraham. Y hemos entendido que eso también es una profecía, hermana, en nuestros días. Hermanos, en nuestros días. ¿Por qué? Porque de estos corazones duros de las naciones, estos corazones que estuvieron involucrados en idolatría, estos corazones que estuvieron involucrados en otros caminos, ahora se han vuelto a Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y han venido realmente a andar en sus caminos.
Entonces realmente vemos que la palabra del Señor primeramente se le dio a Israel. Con gran privilegio, hermanos, viene gran responsabilidad. Mateo capítulo 5, del 13 al 16, si alguien lo tiene. Amén. Adelante, hermana Java. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto fue Mateo 5, del 13 al 16. Algo que me impresiona, hermanos, es que aquí Yeshua nunca salió de Israel para dar su mensaje. Él nunca se desvió de Israel, él nunca salió de Israel para dar el mensaje del Besorá. Entonces, él aquí estaba hablando, hermanos, a judíos. No estaba hablando a Ger Sadik, no estaba hablando con Gois, no estaba hablando con las naciones. Él estaba diciendo a Israel, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la Torah, tienen los pactos. Obviamente esto después iba a venir con las naciones cuando las naciones entraran al pacto. Pero aquí Yeshua no le está hablando a los gentiles. Aquí Yeshua le está hablando al pueblo judío. Vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y muchas veces este versículo, hermanos, se aplica a gente que no es judía, o que no sigue la Torah, o que no guarda los mandamientos. Y lo siento mucho, familia, y lo siento mucho, hermanos, pero si tú no estás caminando de acuerdo a los caminos del Señor, tú no puedes ser luz para las naciones. Tú no puedes ser sal. Puedes hacer 1,000,000 de eventos, puedes hacer mucha caridad, pero si tú no guardas los mandamientos del Señor, tú no puedes ser luz en la oscuridad, tú no puedes ser sal para la tierra. Porque para esto nos ha llamado el Señor. Y en este caso había un tipo de altivez en el pueblo, pero venía una gran responsabilidad. Romanos 9, del 4 al 5. Romanos 9, del 4 al 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Yeshua, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De ellos es, hermanos. Es por eso que yo siempre he enseñado, o hemos tratado de transmitir, que dentro del pueblo de Israel, los levitas eran los que enseñaban al pueblo de Israel cómo acercarse a Hashem. Ellos les enseñaban qué sacrificios traer, cuáles eran los actos de purificaciones, qué era lo que debían y no debían de hacer en las fiestas. En sí, la tribu de Leví eran los que instruían a los hijos de Israel. Y en este momento, hermanos, en nuestros días, el pueblo de Israel se vuelven los levitas de las naciones. ¿Por qué? Porque de ellos es la adopción, de ellos es la palabra, de ellos los profetas, y según la carne, a un Mesías. ¿Por qué? Porque el mismo Brit Hadashah nos dice que la salvación viene de los judíos. Entonces, en este caso, hermanos, podemos ver el privilegio que tiene el pueblo de Israel, pero también la responsabilidad. Es por eso que Rab Shaul a veces habla primero al judío y después a las naciones. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen la Torah. Hermanos, comprendiendo la estructura de la Kehilat de Romanos, nos damos cuenta que como aquí había ya un grupo de mayormente Ger Sadik, de gente que nunca había escuchado la Torah, y algunos de ellos que tal vez ya se habían convertido al judaísmo, la responsabilidad caía sobre los mayores espiritualmente. ¿Y quiénes eran estos? Los judíos, los que habían crecido toda su vida celebrando Pesaj, los que habían crecido toda su vida comiendo kosher, los que habían realmente toda su vida vivido guardando los mandamientos de Dios. Después llega esta gente que no conoce nada y realmente les habla a los dos, pero con más responsabilidad al que ya conocía la palabra. Entonces es una gran bendición, pero un gran privilegio también. Y también en estos tipos de puntos podemos ver la reprensión y también la cercanía de tener la Torah. Si vamos al profeta Amós, capítulo 3. Amén. Y quien lo tenga, léalo con voz audible. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros,
hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Amén. Fíjense, hermano, qué pesado está esto. Dice el versículo 2 del capítulo 3 de Amós: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Me atrevo a decir, hermanos, que cuando nosotros tenemos un niño ajeno en nuestra casa y nuestro hijo es el que está agarrando las figuritas de cristal que no debe de tocar y se está metiendo a partes de la casa donde no se debe meter, y lo hace también el niño ajeno, ¿uno con quién va? Con el suyo. ¿Por qué? Porque siempre, a veces hasta culturalmente se nos dice: mijo, usted tiene que poner el ejemplo cuando venga gente con otros niños, porque usted, esta es su casa, ¿sí o no? La mayoría de nosotros así nos crearon. Usted tiene que poner el ejemplo. Igual así, hermanos, nosotros estamos entrando al pacto y nuestros hermanos judíos son el ejemplo a seguir. Que lo son perfectos, no lo son, nadie lo es, hermanos. Pero a ellos se les dio primeramente el mandamiento. Y algo a mí que toca mi corazón es que aquí Adonai les dice: solo a vosotros los he conocido. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando comprendemos realmente el poder de lo que sucedió en el monte Sinaí, el primer Shavuot, cuando los hijos de Israel vienen al pie del monte después de haberse purificado, y Hashem habla la Torah y se la da a Moshe, y después Moshe desciende con ella y empieza a transmitírsela a los hijos de Israel, ahí entra en un pacto Israel perpetuo con Adonai. Ya no hay manera de hacerse para atrás. Es por eso que Pesaj y todas estas fiestas se relacionan con un matrimonio, porque un matrimonio, hermanos, no se disuelve nomás así. Es un pacto, es una promesa, la estás haciendo perpetuamente. Tú te estás ligando a esta persona. En este caso, Israel se estaba ligando a Hashem emocionalmente, y aún me atrevo a decir, aún en su físico, porque estaba aceptando las normas que ellos tenían que seguir de acuerdo a su físico, de acuerdo a su dieta, a su purificación física, a sus ofrendas, a sus finanzas, a cada aspecto de su vida. Cuando nosotros como seres humanos entramos en un pacto de matrimonio, literalmente le estamos diciendo a la persona: yo voy a ser parte de tu vida en las buenas y en las malas. Cuando estés y cuando no estés, cuando haya y cuando no haya, yo voy a estar ahí. Y de la misma manera aquí Hashem se vuelve un marido para Israel. Y porque ha desobedecido, se vuelve su padre, y porque ha desobedecido, tienen que corregirles. Entonces, hermanos, la verdad, a veces yo antes me decía: ay, ¿por qué el Señor no había escogido a México como su nación? Pero, hermanos, hay una gran responsabilidad con haber recibido la Torah. Que es saber lo bueno y a veces no hacer lo malo. La Escritura nos dice, no a veces, siempre. El saber lo bueno y no hacerlo se constituye como pecado. ¿En qué beneficia el pueblo judío? Sí, que conoció la Torah primero. Ellos conocieron y entendieron el corazón del Señor. Versículo 3: pues que si algunos de ellos, hablando del pueblo judío, han sido si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, si a Dios verás, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí, hermano, está hablando, entonces, si alguno del pueblo judío no creyó y fue incrédulo y no hizo caso a la palabra de Dios, entonces esto hace a Dios mentiroso. De ninguna manera, dice Rav Shaul. Y esta palabra, hermanos, que está aquí, de ninguna manera, o esta frase, está legada en el hebreo cuando se use que no pueda suceder, que nunca se permita. Eso es la idiomática hebrea que se usa. Pues que si alguno ha sido incrédulo, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios, que ni suceda de ninguna manera. Antes bien, si a Dios verás, y todo hombre mentiroso. En otras palabras, si Israel se apartó de Dios, entonces Dios está mintiendo. No, hermanos, porque no hay teoría de reemplazo. Israel es y será el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque desde Abraham le dijo: yo te voy a bendecir, tus hijos van a entrar en pacto conmigo.
Entonces, hermanos, este versículo habla muy específicamente de que aun cuando el pueblo judío se haya apartado de Dios y se haya desviado, ¿qué dice el profeta Amós? Yo te voy a tener que corregir. Y de una manera u otra te voy a traer que traer de vuelta a mí. Fíjense, hermanos, qué impresionante. A veces es muy delicado este tema, pero no nos podemos a pensar en esto muchas veces. El holocausto, el Hashoah, es un evento muy triste en la historia de la humanidad y también de nuestros hermanos judíos, en donde muchos de ellos fueron aniquilados por Hitler. Pero inmediatamente, ¿qué sucedió después del holocausto? ¿No renació la nación de Israel? Y Hashem trajo a puños de las 4 esquinas de la tierra para que los israelitas habitaran una vez más en la tierra de Israel y le hicieran florecer y cumplieran las profecías que él un día dijo a través de sus santos profetas. Entonces a veces Hashem tiene que azotar con su mano. ¿Para qué? Para que ese pacto se vuelva veraz ante los ojos de los hombres. Entonces, si el pueblo judío no ha creído, si el pueblo judío no ha seguido, ¿quiere decir que Dios es mentiroso? No. Sea Dios veraz primero, antes que los hombres. Porque Hashem hizo un pacto con su pueblo Israel. Pacto con Abraham y su descendencia para siempre. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y algo que yo siempre me ha gustado transmitir, especialmente a aquella gente que cree en la teoría de reemplazo, que dice, bueno, el judío negó a Yeshua, se quedó en la Torah y ahora nosotros, las naciones, por medio de Yeshua, somos el nuevo Israel. No, Señor. Israel siempre va a ser el pueblo del Señor. Tenemos gracia nosotros como naciones y entramos al pacto. Entonces, si creemos en un Dios que deshace su pacto con los judíos, entonces quiere decir que también lo puede deshacer con las naciones, porque traicionó su primer pacto. Entonces, ¿qué tipo de Dios tenemos? ¿Tenemos un Dios entonces que no guarda su palabra? Entonces los cristianos hay que tener cuidado, porque entonces también puede invalidar su pacto. Pero no es así, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él estableció su pacto con Abraham por medio de sus sacrificios. Dice la Escritura que después de haber traído la ofrenda con su hijo, él después partió unos animales y los puso delante de Adonai. Y dice que cuando llegó la oscuridad pasó como una antorcha en medio de estos sacrificios. Y ahí estableció Hashem el pacto con la línea sanguínea de Abraham. Y ahí lo bendijo. Y desde ese momento todo hijo de Abraham se vuelve a ser parte del pacto. Y después viene Yeshua, derrama su sangre para el resto de la humanidad. Y después el resto de la humanidad entra al pacto en la misma Torah. Solo que son dos sangres. Primero hizo sacrificio a Abraham para que entrara Israel. Después vino Yeshua para que entraran las naciones. Un solo pacto para todos. Solo que obviamente el pacto de Abraham con un cordero era la sombra de que un día iba a venir un cordero perfecto, que era Yeshua. Pero ese pacto nunca se anula. En otras palabras, aquí Rab Shaul estaba diciendo, aun si este pueblo es duro de servir, aun si el pueblo judío desobedece, Hashem sigue siendo fiel. Hashem sigue siendo veraz y su pacto no se anula. Vamos a seguir a versículo 5 de Romanos 3. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablando como hombre, dice, hablo como hombre. Versículo 6, en ninguna manera, o sea, que no suceda esto. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? En otras palabras, hermanos, estos eran preguntas. Los versículos que acabamos de leer anterior estaban refiriéndose al pueblo judío, aplicándose al pueblo judío. Ustedes ya saben la Torah, y aun si fueron incrédulos, Hashem nos sigue considerando su pueblo. Este versículo habla más a los Ger Sadik. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Entonces, ¿que Dios no es justo? No, hermanos, no habla de eso. Lo que está hablando este versículo es que la voluntad de Hashem es perfecta. El hombre siempre va a tener la inclinación de hacer el mal. No es que hagamos el mal para que la verdad o la justicia de Dios resalte, no. Entender esto, hermanos, son uno de los misterios más profundos de lo que es la voluntad de Hashem.
Porque esta pregunta se la hacían mucha gente en aquel tiempo antiguo. Entonces, ¿haremos el mal para que realmente el bien de Dios florezca? No es esto. La voluntad de Hashem es perfecta. El hombre siempre tendrá Yetzer Hara. Yetzer Hara es la mala inclinación. Se ha enseñado que el ser humano siempre tiene la inclinación para hacer el bien y la inclinación para hacer el mal. Pero en su misericordia, Hashem, Él nos redimirá de todo mal si estamos dispuestos a hacer teshuva. En otras palabras, hay pecado, hay maldad. Si nosotros llegamos a practicar de ella, tenemos la manera de salir cuando hacemos teshuva. Sí, el Yetzer Hara desafortunadamente va a operar en nosotros. Pero si llegamos en algún momento a entregarnos a ese desorden ante Hashem, tenemos el arma que es teshuva. Volvernos a Hashem completamente y decir: Hashem, te he fallado. He vuelto mi rostro de ti, pero ahora me vuelvo a ti. Con toda sinceridad, con todo corazón. Y ahí es donde el Señor, en medio de las circunstancias, empieza a aún usar, hermanos, lo malo en bien para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo teshuva. Si seguimos en nuestro error y seguimos en nuestro pecado, Hashem no puede hacer nada. Entonces no puede ser injusto. Aquí lo que está aclarando Rav Shaul es que nosotros siempre vamos a entender la tendencia a hacer el mal. Pero si nos volvemos a Hashem, si nos arrepentimos, entonces Él va a poder estar ahí con nosotros. Por eso, hermanos, así se desglosa este versículo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, sigue siendo el versículo, y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. En este versículo, hermanos, Rav Shaul está hablando específicamente, los comentaristas hablan que en ese tiempo había un grupo de personas que estaban en contra de la enseñanza de Rav Shaul. Y ellos decían que Rav Shaul enseñaba a los Ger Sadik a que no guardaran Torah. Que les decía, ustedes pequen para que la abundancia de Dios sea manifestada. Obviamente estos hombres eran hombres que estaban en contra de la enseñanza de Rav Shaul. Rav Shaul es acusado de enseñar anti-Torah. Vamos al libro de Hechos, capítulo 21. Vamos a ver un ejemplo de esto. Y esto lo voy a leer para que se pueda oír un poquito más audible. Hechos, capítulo 21. Y vamos a estar leyendo del 21 al 27. Dice así, capítulo 21 de Hechos, del 21 al 27. Pero se les ha informado en cuanto a ti, hablando de Rav Shaul, que enseñas a todos los judíos que están entre las naciones a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque dirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que rasuren su cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torah. Fíjense, hermanos, aquí Rav Shaul se le puso una acusación tremenda, que tú andas en pecado, diciéndole a los judíos que están entre las naciones, entre los Ger Sadik, que no circunciden a sus hijos, que no guarden Torah. Y Rav Shaul se queda como, ¿cómo es esto? Yo soy un rabino perushim, yo soy fariseo. ¿Cómo me llegan a acusar de no guardar la Torah? Bueno, entonces para que tú des testimonio de esto, tenemos a 4 hermanos que hicieron votos en el templo, rasúrate con ellos, haz el pacto y paga. Paga en cierta manera el que le rasuren la cabeza para que ellos puedan ver que tú estás conforme a la Torah. Es por eso que Rav Shaul en el versículo que acabamos de ver, dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, o sea que estos van a recibir su castigo por andar hablando falsamente de mí?
afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Y hacer el mal, hermanos, siempre en el Brit Hadashah, cuando hable de hacer el mal, obras de maldad, es ir en contra de la Torah. Porque hacer el bien es hacer Torah. Y hacer mal es no guardar los mandamientos de Dios. Cuando uno roba, hace mal. Cuando uno miente, hace mal. Cuando uno no sigue los mandamientos de Hashem, hace mal. Entonces aquí a Rab Shaul se le estaba condenando de algo, hermanos, muy tremendo. Y en el libro de Hechos se defiende y dice, amén, yo lo voy a hacer. Y él les paga sus votos, ellos van al templo, se rasuran y hacen, creo que era un voto nazareo, el que él estaba apoyando. Kefa, Pedro, considera las enseñanzas de Rab Shaul algo elevadas y algo confusas. Por esto, hermanos, tenemos que entender la postura de Kefa, de Pedro y de Rab Shaul. Rab Shaul era un rabino fariseo, a los pies de Gamliel, de la casa de Hillel, uno de los rabinos más reconocidos en el tiempo de la juventud de Yeshua. Y Kefa era un pescador, era una persona que estaba muy limitada en su conocimiento a la Torah. Conocía Torah porque de niño fue a la escuela, hizo su bar mitzvah, aprendió su hebreo, pero hasta ahí se truncó su educación bíblica, digamos. Él estudió lo básico y después tuvo que trabajar como pescador porque su familia era pobre y tuvo que seguir su oficio de pescador. En este caso, Rab Shaul era un doctor de la Torah. Él ya ejercía como uno de los siervos en el Sanedrín junto con Gamliel. Entonces por eso a veces Kefa batalla para entender las profundidades de Rab Shaul. Hermanos, si no nos sintamos mal, si Kefa batalló, usted y yo también vamos a batallar. Pero es desglosando versículo por versículo de lo que nos damos cuenta de lo que estaba hablando Kefa. Rab Shaul. ¿Por qué habla Rab Shaul en contra de los que columnan? Porque alguien estaba poniendo falsos de cierta manera. Si alguien puede leer Segunda de Pedro, capítulo 3, amén, versículo 16. Mar Menachem. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjense, hermanos, analicemos bien este versículo. Aquellos que son indoctos, que no conocen la palabra, aquellos que no le escudriñan, tuercen esas cosas para su propia perdición. Nunca, hermanos, nosotros como congregación, como Kehilat, hemos tomado la postura de atacar a nadie. Y Hashem nos libre de algún momento hacerlo. Pero quiero hablar con mucha claridad sobre este versículo. Muchas veces, muchos creyentes tuercen lo que ha dicho Rab Shaul para decir que la Torah ya no es válida, que ya no estamos obligados a guardar Torah. Y eso, hermano, trae perdición para sus vidas. Porque hemos entendido que el mandamiento es bueno y aún santo. Y que si nosotros caminamos de acuerdo a la Torah y sus mandamientos, andamos en santidad y en rectitud. Y desafortunadamente, porque no hay este conocimiento de lo que realmente está diciendo Rab Shaul, muchas cosas son torcidas, aún dentro de la palabra, aún dentro de la Torah. Y aún en la explicación para decir que ya la Torah no es válida. Y esto trae maldición y perdición a aquellos que dan este tipo de enseñanzas. Por eso, hermanos, es sumamente importante escudriñar la palabra. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Ahorita no estamos leyendo así nomás al corrido. Estamos parando versículo por versículo, tratando de descifrar qué es lo que Rab Shaul nos estaba tratando de enseñar. Esto ya lo habíamos visto en nuestros puntos de vista. ¿Por qué Hashem escoge a Rab Shaul en vez de a Kefa para ir a las naciones? ¿Por qué? Porque Kefa va al pueblo judío, un pueblo que ya conocía la Torah, un pueblo que ya tenía el conocimiento de los mandamientos. Porque Rab Shaul es enviado a las naciones, porque las naciones no tenían ningún concepto de la Torah y necesitaban un rabino fariseo, un rabino celoso de la Torah, que llegara y les mostrara la voluntad del Señor a sus vidas. En este caso había un grupo muy anti-Rab Shaul que se oponía a sus enseñanzas, que era Torah para las naciones, Torah para todos.
y mentían y hablaban falsamente de él. Y en nuestros días, hermanos, sigue habiendo este grupo anti-Torah para las naciones. Muchos de nosotros nos ponemos en la postura para enseñar que es necesario que nosotros como creyentes regresemos a la senda antigua y andemos en estos caminos. Y desafortunadamente hay muchos que mienten diciendo que somos judaizantes, que queremos hacer todo legalista. Y yo creo que muchos de los que están aquí se han dado cuenta que esa no ha sido nuestra postura. Nuestra postura es de regresar, ahora sí que reconstruir todo aquello que se había destruido y volver realmente a la raíz de todas estas cosas. Vamos a seguir. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí está hablando, hermanos, conforme al pueblo judío, Rab Shaul. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a las naciones que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado, porque de una manera u otra han ofendido al Señor. Han quedado limitados, han quedado cortos. Después empieza a hacer una recopilación Rab Shaul de varios escritos. Parte de estos escritos vienen de Salmos, otros de Isaías. Y sigue Rab Shaul diciendo: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrantando y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de Shalom. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto, hermanos, también pasó el pueblo de Israel por esto. Aún conociendo la Torah, en el libro de Jueces, en el libro de Shoftim, ¿cuántas veces no se nos dice? Y volvieron a ser los hijos de Israel lo mal ante los ojos del Señor. Luego Hashem les mandaba un juez, los rescataba de su opresión, y ¿qué decía? Y volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel delante de los ojos del Señor. Entonces aquí no hay excusa, hermanos. Como hombres, como seres humanos, todos quedamos cortos del Señor. Todos estamos bajo pecado. Aún el judío, aún al que se le mostró la Torah. Y en esto, hermanos, tenemos que también aprender que no debe de haber un juicio en contra del pueblo judío. No porque recibieron la Torah quiere decir que son perfectos. ¿Cuánto concepto mal hay en nuestro tiempo que dicen: entonces tú eres la Biblia, entonces tienes que ser perfecto? Nadie es perfecto. O cuántas veces hemos escuchado el hecho: no, si tú vas a la iglesia y tú lees la Biblia, tú tienes que hacer todo bien. Y pues sí, queremos hacer todo bien, pero desafortunadamente no lo podemos hacer porque somos carne, porque tenemos una inclinación buena y una inclinación mala. No porque venimos y estudiamos la Torah quiere decir que seamos perfectos. Anhelamos en nuestro corazón y le pedimos al Señor que nos dé la fuerza y la potencia para poder hacerlo. Y créame, hermano, que yo he sido testigo que en cuanto más uno se aferra al Señor y más guarda sus mandamientos, más fácil es guardarse para el Señor. Aquí Rab Shaul no hay excusa. Judíos y no judíos están bajo pecado. Todos aquellos que creemos, vamos a leer el último versículo que no leímos, 19. El versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19 del capítulo 3 de Romanos: pero sabemos que todo lo que la Torah dice, lo dice a los que están bajo la Torah. Este concepto, hermanos, de bajo la Torah muchas veces se ha malinterpretado, se ha mal usado, y a mí me gusta mucho la versión que hay en el Nuevo Testamento judío que aclara bien las cosas. Me gustaría leer esta porción de Romanos capítulo 3 en el versículo 19. Batallé un poco porque la letra está un poco chica. Pero para entender un poquito más claro de lo que dice, en el versículo 19, dice:
Es más, sabemos que cualquier cosa que diga la Torá, lo dice aquellos que viven dentro del sistema de la Torá, a fin de que sean silenciados toda boca y se muestre al mundo entero que merecen el juicio severo de Dios. Y ahorita vamos a ir desglosando este versículo. En otras palabras, pero sabemos que todos los que están en el sistema de la Torá, o sea, guardando la Torá, lo dice a aquellos que están en ella. O sea, sí hay pecado, pero la Torá les advierte a aquellos que creen en el Dios verdadero y que están en la Torá. Y esto lo podemos ver, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Ya hablando de esos tiempos finales donde se empieza a culminar todo. Y habla de la era mesiánica. Apocalipsis capítulo 14. Si vamos ahí. Versículo 12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua HaMashiach. Aquí está la paciencia. Hermanos, lidiar con nuestro Yetzer Hara no es fácil. Vivir una vida de acuerdo a la Torah no es nada fácil. Se necesita mucha paciencia, se necesita mucho esfuerzo, se necesita realmente ser valiente, porque siempre vamos a tener la inclinación a hacer el mal. Siempre, porque somos seres humanos. Y para eso se necesita, hermanos, valentía. En el libro de Joshua, en el libro de Josué, a mí me impacta cuando Hashem le dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá. Medita en él día y noche. Lleva a cabo todos sus preceptos. Porque mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Eso ¿qué nos quiere decir, hermanos? Que guardar Torah no es fácil. Guardar Torah es para valientes. Y cuando nosotros guardamos Torah, arrebatamos el reino de los cielos. Es por eso que solo los fuertes lo arrebatan. Porque andar en el camino del Señor, hermanos, no es de débil. Si vas a andar de débil, sabes que quítate del camino y déjame andar. Lo siento, hermanos, suena pesado, pero Rav Shaul habló una y otra vez en contra de aquellos que andaban jugando. Rav Shaul decía: con los que andan jugando, andando en el camino, ni con ellos a comer se sienten, porque no son dignos de aún partir de pan con ellos. Sí, cuando tu hermano cae y dice: he pecado, necesito tu ayuda, nuestro deber es tomarle de la mano y decir: hermano, levántate. Yo te voy a apoyar, yo voy a caminar contigo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Hashem que te restaure, que te sane, y vamos a caminar codo a codo. Pero cuando la gente anda jugando, hermanos, inmediatamente, ¿sabes qué? Yo no voy a aceptar esto. Con Hashem no se juega. O vas a andar bien en el camino, o te metes o te sales. O te limpias más o te ensucias más. Esto no quiere decir, hermanos, que vayamos a caer de vez en cuando. Somos carne, vamos a fallar. Pero ahora sí, como dice ese dicho, no importa cuántas veces te caigas, con que te caigas y te limpies y sigas caminando, ahí vamos a estar bien. La Escritura nos dice: 7 veces puede caer justo, pues 7 veces se va a levantar. Pero el que es justo, el que realmente teme a Hashem, el que realmente anda en su palabra y en su camino, ese se va a levantar. Pero no podemos andar jugando, hermanos. No podemos estar considerando las cosas sagradas y estar jugando con ellas. Es por eso que sabemos que todos lo que dice la Torah se lo dice a aquellos que están en el sistema, aquellos que están bajo la Torah, aquellos que guardan sus preceptos. ¿Y qué dice después? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio o la justicia de Dios. En otras palabras, si tú andas conforme a Torah, Hashem va a tratar contigo y su justicia. Y ahorita vamos a entender cuál es la justicia de Hashem. Créanme, hermanos, que estos misterios son profundos. La justicia del Señor es que nosotros podamos tener una conexión de Él. Créanme que en el corazón de Hashem no existe otra cosa más que tener una conexión con sus hijos. Pero si son desobedientes y van a andar siempre con una doble vida, Hashem no puede tener ese tipo de hijos. Imagínense, hermano, qué decepción sería tener un hijo que llega a nuestra casa y primero esté bien y todo y obedezca, y después se nos rebele y lo tenemos que sacar de la casa porque no podemos soportar esa rebeldía o esos actos ya completamente fuera de control, y después le va mal y regresa.
y dice, ay, ahora sí, y otra vez, y luego se le da otra oportunidad, y otra vez. O sea, realmente, ¿qué actitud hay en este hijo? ¿Está jugando con nosotros? Imagínense, hermanos, cómo se considera Hashem, cómo se le considera en su corazón. Es por eso, hermanos, que con Hashem no se juega. Por eso dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio y justicia del Señor, de Dios. La instrucción para todos, judíos y para no judíos, o Ger Sadik, para bendición. Esa es la justicia del Señor. Que todos podamos tener ese acceso de conexión a Él. Es por eso, hermanos, que en el libro de Levíticos y Deuteronomio, una y otra vez, Hashem dice a su pueblo, he puesto delante de vosotros vida y muerte. Y qué corazón tan tierno de Hashem que les dice, por favor, escojan la vida. Por favor, escojan la Torah para que les vaya bien, porque los amo, porque quiero lo mejor para ustedes. Y créanme, hermanos, que yo me he puesto a meditar en todos estos misterios profundos y me pongo a pensar lo que dice la Escritura. Que qué horror y qué temor es caer en las manos de un Dios vivo. A veces, hermanos, sí es preferible no conocer tanto, porque más conocemos, más responsabilidad, pero ¿sabe qué? Más conocemos, también más bendición. Y si nosotros estamos en las manos del Dios vivo y vamos a estar jugando, mucho cuidado, porque es una cosa horrible caer en las manos de un Dios vivo. Por eso la Torah es para valientes. O vas a andar en el camino o te vas a quedar afuera. Hashem no anda jugando. O vas a andar bien delante de Él. Eso no quiere decir que de vez en cuando te caigas. Volvemos a lo mismo. Por eso tenemos un abogado para con el Padre, porque 2 que 3 veces puede que caigamos, pero si hacemos teshuvah, la justicia de Hashem en ese momento se manifiesta y toda boca es cerrada. ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo al Señor. ¿Qué hacía David cuando llegó a cometer pecados? No derramó su corazón delante de Adonai. Y decía, de día y de noche como mis lágrimas. Y se volvía a Hashem con todo su corazón. Y Hashem lo levantaba. Tanto fue así, hermanos, que fue el corazón de este hombre que de su linaje salió Mashiach. Qué impresionante, hermanos, que del corazón de un hombre que se volvía al Señor salió el método y salió la puerta para la salvación, que era Yeshua ben David. Yeshua, el hijo de David. Qué misterios tan profundos son estos, hermanos. Después sigue diciendo, y ahorita es donde vamos a empezar a meternos un poquito más a terminología. Dice, versículo 24. Salud. Versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley, y ahorita vamos a hablar de esto, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. Aquí, hermanos, hagamos una nota muy clara. Cuando la Escritura está hablando de las obras de la ley, habla de halajá. Habla de cuando desafortunadamente los rabinos tomaron la Torah y empezaron a hacer, no solo tratar de guardar la Torah, sino hacer leyes rabínicas que ya eran un extremo. Ya eran más obras que fe de acuerdo a la Torah. Ya tienen que andar siguiendo lo que decían los rabinos, no necesariamente lo que decía la Torah. Y aquí, hermanos, cuando Rav Shaul hace esta gran diferencia y lo clarifica, dice, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. Eso en sí, hermanos, es la función de la Torah. Es por eso que nosotros aquí siempre hemos enseñado, nosotros no guardamos Torah para ser justificados, porque ni aún la Torah nos va a justificar. La Torah nos trae a conciencia, nos guía, nos muestra lo que Hashem requiere de nosotros. Nuestra purificación y nuestra salvación y la redención de nuestra vida va a venir a través de Yeshua. Pero nuestra manera de vivir y nuestra manera de conducirnos va a venir a través de la Torah, la cual nos muestra lo que es el pecado. Pero aquí Rav Shaul está hablando, hermanos, no de la Torah, está hablando de las obras de la ley, o sea, halajá. Y cuando lo dice en griego, hermanos, lo menciona como ergan nomo. Y hablamos nosotros ya de esta palabra.
Cuando habla de nomos, habla de normas, leyes puestas por el hombre. Y cuando habla de entolas, habla de una ley divina que está en la Torá. Y si usted busca este versículo en la versión griega, va a decir obras de las normas, o sea, obras del ser humano. Porque por ellas ningún ser humano puede ser justificado. En otras palabras, tú puedes seguir todo lo que digan los rabinos y no vas a poder ser justificado. Y hasta aquí ya estamos hablando, hermanos, de una manera legalista de guardar la Torah. Desafortunadamente sí se puede llegar a ese punto. Y aquí Rav Shaul está haciendo la diferencia, hermanos, de esto. De que hay una gran diferencia entre guardar Torah y entre guardar lo que dicen los rabinos. Aquí, hermanos, esto Rav Shaul lo tuvo que aclarar porque se estaba queriendo implementar solo ley rabínica o enfatizarse solo en la ley rabínica. El Gano 1 viene a ser las obras de la Torah, viene a ser halajá, ley rabínica. La Torah son mandamientos instituidos divinamente para la instrucción de la vida recta y santa. Estas dos clasificaciones, hermanos, yo quiero que ustedes las tengan bien claras. Una vez más, la Torah son mandamientos instituidos, lo voy a elevar un poquito más para que lo puedan leer. La Torah son mandamientos instruidos divinamente para la instrucción de la vida recta y santa. Notemos que aquí nunca dice para salvación ni para justificación. Es para la instrucción de la vida recta y santa. Las obras, o sea, ya lo que añaden los rabinos, son méritos y prácticas basados en mente humana para santificación. Ahora una pregunta, hermanos. Halajá, la ley rabínica, ¿es mala? No. Así de sencillo. No es mala. Pero cuando la vas a poner antes de Torah, o cuando tú vas a regir tu vida solo por eso, ahí sí se vuelve entonces en una piedra de tropiezo. No es mala. Pero ya cuando te riges primeramente por lo que dice el hombre, antes por lo que dice el Señor, entonces ahí ya estamos mal. Y esto es sumamente importante que lo consideremos, porque para realmente entender el concepto de lo que son las obras de la ley, hablando de halajá, porque a la ley también se le llamaba ley en cierta manera. Era una halajá, era un mandato que ponían los rabinos. Y no siempre es malo, hermanos, sino que se tiene que ver con qué corazón se hace, con qué fin se hace. Por ejemplo, los rabinos instituyeron que se debe lavar uno las manos, y también eso depende de qué rabino lo aprendió. Hay rabinos que debes de lavar tus manos, y cuando lavas tus manos, elevarlas sobre tu cintura hasta que tú toques el alimento. Si tú las bajas por alguna razón antes de tocar el alimento, te las tienes que ir a volver a lavar. Otros rabinos decían que no, que era el dedo del medio hasta el codo y podías bajar las manos, pero no podías tocar nada más. Y había muchas casas rabínicas y cada rabino, hermano, pensaba diferente. ¿Y qué pasó cuando Yeshua iban sus discípulos y empezaron a agarrar espigas de un campo y se las empezaron a comer? Yeshua, tus discípulos, sus talmidim, ¿no se lavan las manos? Y aquí están poniendo ahí énfasis más en lavarse las manos. Entonces, ahora, ¿es bueno lavarnos las manos antes de comer? Claro que lo es. Pero no voy a juzgar a mi hermano por eso. Pero cuando él ande realmente quebrando Torah, yo sí con amor voy a venir y decirle, ¿sabe qué, hermano? No estás bien. Sigue por el buen camino, te exhorto con amor. Mira, lo que estás haciendo no es bueno. Así. Pero desafortunadamente, hermanos, aquí ya había una confusión y se había empezado a mezclar mucho el judaísmo rabínico y empezó a afectar a los Ger Sadik. Es por eso que Rav Shaul tuvo que hacer una aclaración. Por las obras de la ley, por halajá, nadie va a ser justificado. Seguimos, dice la justicia por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la Torah, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la Torah y por los profetas,
La justicia de Dios por medio de la emuná, de la fe, en Yeshua HaMashiach, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿De qué nos habla esto, familia? La justicia de Dios es el sistema que Hashem usa para rectificar al ser humano de su manera inadecuada de conducirse. Esta es la justicia de Dios. El sistema, la fórmula, los pasos, como se le quiera llamar, el sistema que Hashem usa para rectificar, o sea, para volver al buen camino, gracias, del ser humano de su manera inadecuada de conducirse. ¿Y dónde vemos la justicia de Dios? Que Él manda a Yeshua para salvarnos y pague nuestro pecado para que nosotros podamos acercarnos al pacto. ¿Por qué? Porque Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y no hay manera al Padre, no hay manera al pacto, si no es por medio de Yeshua. Entonces, en el Besorá vemos lo que es el sistema. Literalmente, este es un sistema. Tú recibes a Yeshua. Yeshua te salva, te purifica, perdona tu pecado para que tú puedas entrar al pacto, para que tú puedas acercarte a Hashem. ¿Y cómo te vas a acercar a Hashem? A través de su sistema de alinearte, de vivir tu vida adecuadamente. ¿Por qué? Porque tenemos que andar en el camino, tenemos que andar bien delante del Señor. Entonces, entendiendo esto, hermanos, que la justicia de Dios es este sistema, nos muestra todo un panorama diferente en estos versículos. Pero ahora, aparte de la Torah, o sea, no solo su instrucción, se nos ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah ya nos hablaba que un día iba a venir Mashiach. Y algo que a mí me ha impactado, hermanos, y que yo ya he compartido con ustedes, una vez hablando con una persona en línea que era un rabino, no era mesiánico, y él compartía y decía, ¿sabes por qué yo no puedo creer en el Mesías llamado Jesús? Y le decía, ¿por qué? Él así le llamaba, así se le conoce comúnmente a Yeshua. Porque la Torah me dice en los profetas que cuando venga el Mesías, Él va a hacer una de muchas cosas. Él va a hacer que los Goyim vengan a guardar Torah. Que Él va a hacer que las naciones vengan a acción y vengan a implorar el favor de Adonai. Que vengan a implorar la palabra de Adonai. Y Jesús no hizo eso. Hermanos, ¿qué le contesto? ¿Sabían que esa es una gran piedra de tropiezo? Si Mashiach, el Hijo de Dios, va a venir, ¿cómo va a ir en contra de lo que dice su Padre? No tiene lógica. Entonces es un hijo rebelde. Es por esto, hermano, que el pueblo judío batalla tanto en aceptar a Jesús. Porque Jesús, de acuerdo a las enseñanzas de muchos, y perdón si estoy pisando aquí dedos, pero lo tengo que decir, familia. Hay un sistema allá afuera que dice que Él vino a que no cumplieran la Torah. Y eso es torcer la palabra. Porque Yeshua vino a morir con un propósito, para que nosotros pudiéramos ser aceptos al Padre. ¿Y cómo vamos a ser aceptos al Padre si estamos en desobediencia, si no estamos andando en sus mandamientos? Esto puede ser duro, especialmente para aquellos que están escuchando esto por primera vez. Pero derargúyelo en su corazón y cuando duerma pídale a Hashem que le muestre esto. Y lo hago para todas esas personas que también nos están escuchando en línea. Que Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo realmente use el poder de su palabra y nos haga entender sus propósitos para poder andar adecuadamente en ellos. Y lo precioso es que dice, porque no hay diferencia. Esto es para el judío y para las naciones. Los dos entran a ese sistema. Yeshua es la única manera de entrar al pacto renovado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si alguien me puede ir buscando Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. ¿Alguien más?
Isaías 64:6. Yo voy a leer el libro de los Salmos, y si alguien más me busca, Primera de Yohanan o Primera de Juan 3:4. Una vez más, para aquellos que nos estén escuchando en línea, Eclesiastés 7:20. Amén. Isaías 64:6. Yo voy a estar leyendo Salmos 119, versículo 18, y Primera de Yohanan o Primera de Juan 3:4. Hermano José, si tiene Eclesiastés. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ninguno. Todos están destituidos de la gloria del Señor, desafortunadamente. ¿Por qué? Por nuestro Yetzer Hara, por nuestra mala inclinación. Todos necesitamos ese camino, esa puerta, que es Yeshua. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bien. Todos hacemos el mal. Toda la humanidad es injusta. Por eso necesitamos un sistema. Por eso necesitamos pasos. Y esa es la justicia de Dios, que Hashem en su justicia mandó a Yeshua para pagar nuestro pecado, nuestra maldad, y que nosotros pudiéramos entrar al pacto. Dice Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Y puse un comentario de esto en Facebook, algunos de ustedes lo leyeron. Y los que están en línea, los que están escuchando en línea, pueden buscarnos Kehila Shuvah. Ahí tenemos también una serie de estudios por escrito. Abre mis ojos para poder ver la gloria de tu instrucción. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando nosotros, hermanos, le pedimos a Hashem que abra nuestros ojos, podemos ver la gloria de su Torah. ¿Y cuál es la gloria de su instrucción? Vivir rectamente. Y sabe que eso nos lleva a Yeshua, porque por nuestros méritos no lo podemos hacer. Vamos a necesitar un mediador, y ese mediador es el Hijo de Dios, es Yeshua. Juan es muy claro en cuestión a lo que es pecado. Pecado es una infracción de la Torah. Vamos a seguir. Siendo justificados, versículo 24 de capítulo 3 de Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach, a quien Dios puso como propiciación por medio de la emuná en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que justifica al que es de la fe en Yeshua. En otras palabras, solo por la preciosa sangre de Yeshua es que tenemos el derecho de ser aceptados ante Hashem. Me impresiona esta parte, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, de la emuná en su sangre. Cuando habla en su sangre, hermanos, habla del sacrificio de Yeshua. Cuando nosotros ponemos verdad, cuando nosotros ponemos fe en la sangre, en el sacrificio de Yeshua, es que se manifiesta su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que cuando nosotros ponemos fe, cuando nosotros ponemos veracidad en la sangre de Yeshua, Él ya no considera esas infracciones de la Torah pasadas. Ahora sí que podemos entender que
todas las cosas son hechas nuevas, que somos criaturas nuevas. Porque en su paciencia el Señor, todos esos pecados, todas esas infracciones de la Torah, las deja atrás. Y por ende nos pide que de ahora en adelante caminemos bien, de acuerdo a sus caminos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua HaMashiach. ¿Dónde pues está la jactancia? Versículo 27. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, o sea, halajá. O sea, si tú te quieres jactar en halajá, no lo puedes hacer. Queda excluida. No, sino por la Torah de la fe. Aquí Rav Shaul, hermanos, está aclarando completamente que tú no te puedes basar para ser justo en las obras de halajá. ¿Dónde pues está la jactancia? En otras palabras, ¿de qué te crees? ¿O en qué te vas a gloriar? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, halajá. No, sino por la Torah de verdad. La halajá no te lleva a justificación. Como dijimos, ¿es mala? No, pero no la puedes poner como prioridad. Pero no justifica al hombre. Solo la sangre de Yeshua es lo que justifica al hombre. Ahora, hermanos, tener Torah sin fe o fe sin Torah es nada. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 2. Amén. ¿Lo puedes leer, hermano Menachem, con voz audible? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí, hermanos, Rav Shaul está hablando al pueblo judío, al pueblo hebreo, es por ende que está en el libro de Hebreos. Y dice, porque también a nosotros, hablando a los judíos, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, los antepasados. Pero no les aprovechó oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que ellos oyeron. O sea, tú puedes oír la Torah, pero si no tienes emuná, si no tienes fe, si no la conllevas con un corazón correcto, de nada te va a servir. Por eso, hermanos, puedes tener Torah, pero no puedes tener fe. Y puedes tener fe y sin tener Torah no es nada. Para andar en Torah debes de tener emuná, fe. Porque al guardar sus mandamientos das testimonio al mundo de lo que Él dice es verdad y vida. Aunque no lo entendamos, somos obedientes a nuestro Dios. A veces, hermanos, guardar Torah no es de lógica. A veces guardar los mandamientos para nosotros no tienen una razón. Pero cuando usted y yo guardamos los mandamientos de Dios, cuando usted y yo nos ponemos a guardar Torah y tenemos la fe y la certeza de que por medio de ese sacrificio nosotros hemos podido ser aceptos al pacto. Estas son cosas profundas, hermanos. Estas son cosas de las cuales Kefa a veces se quedaba patinando a veces. Y dices, que no le entiendo a Rav Shaul. Y Rav Shaul por eso tiene que hablar tan directamente al grupo de romanos. Debes de tener fe para poder andar en Torah. Porque aún nuestro pueblo oyó la palabra, pero no le sirvió de nada porque no tenía emuná. Qué impresionante, hermanos. Y esto también viene a servirnos a nosotros. Podemos guardar mucho Torah, pero si no tenemos fe en Yeshua, si no tenemos esa fe, que realmente cuando nosotros hemos entendido lo que es emuná, emuná es acción, es llevar a cabo, es hacer lo que el Señor nos pide. Podemos oír la Torah, pero no caminar en ella. ¿Y cuántos hermanos en estos tiempos saben la palabra, conocen la palabra, pero no se conducen de acuerdo a ella? ¿De qué les sirve? Dice la Escritura que el leer la Torah y no vivirla
Es como aquel hombre que va a ver su expresión en el espejo y se da la vuelta y se le olvida cómo era. Y tiene que volver a verse. ¿Por qué? Porque no fue diligente, porque no notó qué tenía arrugado, qué tenía manchado. Por eso tenemos que meternos a la Escritura, para día tras día poder purificar nuestras vidas de acuerdo a la palabra. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, hablando de halajá. Y aquí aclara, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Obras de la ley hablando de halajá. No es la halajá, no son los preceptos rabínicos lo que realmente le va a justificar al hombre, lo va a hacer bueno delante del Señor, sino la fe en Yeshua. Y ya vimos que la fe en Yeshua nos conlleva a guardar Torah. ¿Por qué? Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, porque ya vimos en el libro Apocalipsis, esta es la paciencia de aquellos que guardaron los mandamientos de Dios. ¿Y qué más dice? A ver, ¿por qué no leemos ese versículo en Apocalipsis una vez más? ¿Qué era? Apocalipsis 14, 19. Ahí aclara las dos cosas. Habla de Torah y de fe en Yeshua. 14, 19 creo que es. ¿No? Entonces, ¿aquí está la paciencia o no? Sí. ¿Sí? 14, 12. ¿Qué dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. ¿Es? Sí. Aquí está la paciencia de los que, hermano, una vez más. Aquí está la paciencia de los santos. De los santos. Los que guardan los mandamientos de Hashem. Ajá. Y la fe de Yeshua. No solo andan en Torah, pero tienen la fe de Yeshua. Estos son los santos. Esta es la paciencia de los santos. Por eso, hermanos, cuando usted y yo guardamos Torah, nos santificamos. ¿Qué es santificar? Poner aparte. Apartarse del mundo. Ser diferente a los demás. ¿Tú no vas? ¿Tú no te congregas en domingo? No. Yo me congrego el día que Hashem dijo Shabbat. ¿Y tú celebras esas fiestas? Sí, yo soy santificado. Yo soy diferente. Ándale, cómete esto. No, yo soy diferente. Yo estoy llamado a una diferencia en cada aspecto de mi vida. He aquí la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Adonai. Amén. Y fíjense, hermano, qué potente la palabra, porque no dice los mandamientos de Yeshua, porque en sí la Torah fue dada por Adonai a Moshe. No le estamos quitando lugar a Yeshua, no hay que malinterpretar eso. Pero Adonai habló la palabra a Moshe. Es por eso que se le llama los mandamientos cuando los da Adonai a Moshe. Entonces, estos son los santos, los que guardan los mandamientos de Adonai y que están en la fe, o que guardan también la fe en Yeshua HaMashiach. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la halajá. O sea, no tiene que necesariamente seguir lo que dicen los rabinos. Y esto lo implica mucho Rav Shaul, hermanos, porque había un énfasis, había un aferramiento a esto. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de las naciones? Versículo 29 del libro 3 de Romanos. Ciertamente también de las naciones, porque Dios es Ejad, es uno. Y Él justificará por la emuná a los de la circuncisión, hablando de los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, a los que no se les había dado el mandato, de cierta manera, de ser incircuncidados todavía. ¿Por qué, hermanos? Porque desafortunadamente aquí es donde aclaro, muchos de los que vinieron a creer en Adonai y los que se acercaban a Adonai no eran circuncidados. ¿Por qué? Porque ellos antes no habían sido del pacto.
Sus padres no habían crecido en Torah. Sus padres no conocían los pactos. Aquí incircuncisión y circuncisión no se usa para un acto físico necesariamente, sino para aclarar un grupo de personas. Hashem traerá su sistema de justicia al judío primeramente y después a las naciones. Es lo que básicamente quiere decir este versículo. ¿Por qué? Porque Adonai es Ejad. Una vez me impactó mucho ver un video, y se los recomiendo en YouTube. Pongan judíos por elección. No es un video mesiánico, les advierto. Es un video completamente judío. Y cuenta, creo que son 5 testimonios de gentes que se convierte al judaísmo, no al judaísmo mesiánico, quiero aclarar. Pero algo que me impacta, que habla una mujer de cómo va por su conversión al judaísmo. Y dice, yo he llegado a la conclusión, porque ella había visto muchos tipos de judaísmo. Dijo, he llegado a una conclusión. Un rabino enseña una cosa, otro rabino enseña otra, pero Adonai es Ejad. Es uno. Y cuando ella dijo eso, entendí esto. Un rabino puede decir una cosa, halajá puede decir esto, otra halajá puede decir lo otro, pero últimamente Adonai es uno. Y no importa lo que digan los rabinos, aquí está su Torah. Y esto es lo que Yeshua nos pide que guardemos. Últimamente, porque Hashem es Ejad. Y por eso va a traer un sistema a los judíos y a los no judíos. Luego, por la emuná, por la fe, ¿invalidamos la Torah? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. Que con broche de oro cierra aquí Rab Shaul. Luego, por la emuná, por la fe que tenemos en Yeshua, ¿invalidamos la Torah? De ninguna manera, sino la confirmamos. Porque cuando guardamos Torah, estamos confirmando ese sistema de que Yeshua vino, murió por nosotros, nos abrió la puerta y a través de su preciosa sangre nos hizo entrar al pacto. Y me gusta, les hablaba del término de ninguna manera. En hebreo se dice nishdo gedach, que quiere decir que ni suceda. Nishdo gedach, que ni suceda, ni lo pienses. Incluso culturalmente se usa esto para, ay, fíjate que fulano está muy enfermo, no vaya, no, nishdo gedach, ni que suceda. Como ahora sí, como muchos judíos hacen pupu y escupen porque dicen que ni la saliva que usaste de eso se puede usar para otra cosa. Fíjense al nivel hasta donde lo ponía Rab Shaul. Invalidamos entonces la Torah, que ni suceda, ni lo pienses. No, sino que la confirmamos. ¿Y qué es confirmar? Dando certeza y veraz de la Torah, su veracidad, su verdad. Es por eso que se le llama Torat Emet, la instrucción verdadera, la instrucción de verdad. Les invito que los que tienen cuenta de Facebook puedan leer ese escrito que hice en cuestión a esto en el libro de Salmos. Yeshua dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida, hermanos, son 3 títulos que siempre se han usado para clasificar a la Torah. Porque el camino siempre se ha considerado en el judaísmo como una manera de vivir, y la Torah es un camino. Y en el libro de Deuteronomio dice, mira que andes por este camino que yo te he mostrado. ¡Pum! Yeshua es la Torah, Él es la Torah viviente. Camino, la verdad, Él es la verdad. La Torah es verdad. ¿Por qué? Porque fue dada por Adonai y Él es la vida. Hoy he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Hijos, por favor, escojan la vida. Escojan a Yeshua, porque van a vivir. Que seamos el pueblo, hermanos, que confirmemos la Torah en nuestra fe en Yeshua HaMashiach, para que aquel día nuestra paciencia como santos se pueda mostrar delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Avinu Sheba Shemaim, Padre que moras en los cielos. Hashem, no hay palabras para escribir el gozo y la alegría cuando tú
revelas tus misterios, Señor. Hay ciertos misterios que te pertenecen a ti y los has guardado hasta Habaolam, hasta el mundo venidero. Y gracias porque no nos los revelas. Pero cuando conocemos tu justicia y cuando llegamos al entendimiento del sistema que tú has usado para hacernos aceptos, no hay otra cosa que podemos hacer más que darte gracias. Nos has dado la fórmula para vivir en abundancia, vivir en shalom, vivir, Señor, plenamente, que son tus caminos. Gracias, Adonai, por haber enviado a tu Hijo Yeshua, el cual nos purificó y nos limpió a través de su preciosa sangre. Nos hizo libres de nosotros mismos. Nos purificó en ese madero. Y nos sanó y nos santificó para tu honra. Gracias por tu Ruach HaKodesh que día tras día, por tu Espíritu Santo que día tras día nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y al entender esto nos guía a toda Torah y a todo Yeshua. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por tu abundante misericordia, por tu amor para con nosotros. Te pedimos, Adonai, que tú sigas revelándote a través del libro de Romanos y que cada vez que nosotros lo leamos podamos recibir esas caricias, Señor, de parte tuya y poder entender que no hay otro Dios como tú. ¿A quién más iremos, Adonai, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre precioso y glorioso de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.